Ahora, continuando. Ok. Lo voy a habilitar ahorita en cuanto termine la conferencia, Sachari. Gracias por recordarme. Continuando con la conferencia del día de ayer estuvimos viendo lo que es la inmunidad, lo que son sus componentes y sus tipos. Hablamos de una inmunidad innata que es inespecífica, menos poderosa, pero tiene la ventaja de que es inmediata, ¿verdad? Y ataca a todo el mundo con la misma dosis. Tenemos que sus componentes están las barreras epiteliales, las células centinelas con sus mediadores inflamatorios y algunos leucocitos circulantes que acuden al sitio de lesión, ¿verdad? Para protegernos. También vimos que existe un estado antiviral en el cual van a actuar principalmente unas células llamadas células plasmáticas dendríticas que van a secretar algo llamado interferón gamma, que pues va a crear un estado en el cual las células deberían ser resistentes a los virus y además inducir apoptosis en las células que ya están infectadas. Pero pues a veces el sistema inmunitario innato no tiene la capacidad de destruir algunos patógenos, entonces tiene que recurrir, perdón, tiene que recurrir al sistema inmunitario adaptativo. Perdón. ¿Cómo lo hace? A través de células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno viajan a los ganglios linfáticos por lo general y presentan el antígeno al linfocito, ¿verdad? Que tienen receptores específicos. Recuerden que los innatos, las células innatas, las células inmunes innatas tienen receptores innatos, que son poca variedad. En cambio, las células del sistema adaptativo, que son los linfocitos, tienen millones de variaciones de receptores adaptativos que reconocen miles de patrones o millones de patrones antigénicos. Entonces la célula presentadora de antígeno viaja, presenta el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad 2, que es expresado solo por las células presentadoras de antígeno. Induce en cambio en los linfocitos, en los cuales van a orquestar dos tipos de inmunidades, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Normalmente ellas trabajan en conjunto, pero por lo menos tienden a ser un poco más potentes en ciertos tipos de patógenos. Por ejemplo, la inmunidad celular se utiliza de preferencia para patógenos intracelulares, como lo son algunas bacterias o como son los virus. Todos los virus son intracelulares obligados. En cambio, la inmunidad humoral actúa más efectivamente sobre patógenos que son extracelulares y contra algunas toxinas, ayudándonos a librarnos de ese tipo de agentes extraños. Entre otras cosas que vimos, como por ejemplo la estructura de los anticuerpos, los tipos de anticuerpos, cuáles son sus partes, ¿verdad? La porción variable, la porción constante, quiénes son las células que lo producen. También estudiamos los tejidos inmunes, los tejidos del sistema inmune, como son los tejidos primarios, que tenemos la médula ósea y el timo, y los tejidos secundarios, dentro de los cuales están el tejido linfoide asociado a mucosa o MALT, Mucous Associated Lymphoid Tissue, que ahí podemos ver las placas de Peyer, los linfocitos debajo del epitelio respiratorio, o por ejemplo el anillo de Waldeyer, donde están las amígdalas palatinas. Otro órgano secundario linfoide es el vaso. ¿Y qué más? Bueno, eso básicamente, entre otros términos que estudiamos, como lo es la expansión clonal, la selección clonal, que son mecanismos que nos ayudan a tener una gran variabilidad en la respuesta antigénica
em, del sistema inmune adaptativo. Y bueno, habiendo hecho esa pequeña introducción, vamos a hablar de las reacciones de hipersensibilidad. Me disculpan si voy un poquito rápido, pero como les dije, este tema es un poco extenso. Además que, pues, tengo que avanzar y tenemos que abarcar el otro tema. Si tienen preguntas, sin embargo, siéntanse libres de detenerme y decir, doctora, mire, vuelva a explicar eso, o escriben sus preguntas a través del chat que lo estoy viendo aquí a mano derecha. Entonces, la hipersensibilidad es una reacción en la cual el sistema inmune no solo daña al patógeno, sino que produce una reacción tan exagerada que eventualmente también daña al tejido propio. Por lo tanto, ¿verdad? Se consideran como enfermedades, pero que en realidad son producidas por nuestro propio sistema inmune. A eso le llamamos hipersensibilidad. Y son la base de trastornos asociados a enfermedades autoinmunitarias. Se ha hecho una clasificación de 4 tipos de hipersensibilidad. Tenemos la inmediata, que es la 1, la mediada por anticuerpos, que es el tipo 2, la mediada por inmunocomplejo, que es tipo 3, y la hipersensibilidad celular, que es la tipo 4. Como un pequeño avance de lo que a mí me gusta preguntar de este tema, les puedo decir de que cada tipo de hipersensibilidad va a estar asociado con un tipo de respuesta inmunitaria. Por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1 está asociada con la respuesta inmunitaria innata y adaptativa humoral, porque dentro de su fisiopatogenia va incluido los mastocitos, que son células centinela de la inmunidad innata, y también va involucrado lo que es la inmunoglobulina E, que recordemos que los anticuerpos forman parte de la inmunidad adaptativa, adaptativa humoral. Ahora, la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, como su nombre lo dice, si hay anticuerpos de por medio, entonces está asociada a la inmunidad adaptativa humoral. Igualmente la tipo 3, porque los inmunocomplejos es una combinación de un antígeno con un anticuerpo, fuertemente adheridos entre sí. Y por último, la hipersensibilidad tipo 4 es la única que está asociada a la inmunidad adaptativa celular, como lo dice su nombre. Entonces, normalmente el sistema inmune nos protege contra los patógenos, pero en este caso exagera con la ayuda y más bien produce enfermedad. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero en este cuadro que está en su libro, pueden ver el resumen de los mecanismos inmunitarios, el tipo de lesiones histológicas que pueden observar y enfermedades ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, en la hipersensibilidad tipo 1 vemos que tenemos una liberación inmediata de aminas, como por ejemplo, y hemos estudiado grandemente la histamina y otros mediadores dentro de los mastocitos, lo cual induce además mayor inflamación, ¿verdad? Y como se hace de una manera inmediata, al igual a como trabaja la inmunidad innata, entonces el paciente pues tiene un cuadro clínico casi ipso facto. Ejemplo es la anafilaxia. No sé si ustedes han visto en las películas una persona que come maní o cualquier alimento como marisco, que induce una reacción exagerada contra un antígeno que en realidad no es patógeno. Entonces, en ese caso, la anafilaxia, la alergia o el asma pueden manifestarse como un tipo de hipersensibilidad inmediata. La hipersensibilidad mediada por anticuerpos, lo que ocurre es que tenemos células que reconocen antígenos propios normalmente o que reconocen antígenos parecidos a antígenos propios y produce anticuerpos como son las inmunoglobulinas G o la inmunoglobulina M, los cuales van a inducir una respuesta inmunitaria en contra de células propias. Si, por ejemplo, esta célula propia fuera el eritrocito, tendríamos una anemia hemolítica, porque recordemos que los anticuerpos tienen una acción opsonizante. ¿Se acuerdan de lo que es opsonización?
rodear al antígeno, marcarlo para que después vengan los macrófagos y hagan su fagocitosis, o el sistema complemento induzca la lisis de la célula diana, entre otros efectos que vamos a ir viendo poco a poco. Si el antígeno que está estimulando esta respuesta fuera, por ejemplo, la membrana basal del glomérulo renal, entonces tendríamos al síndrome de Goodpasture. En el caso de la anemia hemolítica, el antígeno es la superficie del eritrocito, que va a inducir, ¿verdad?, este tipo de reacción y va a producir hemólisis de los mismos. Y así pues, lo que comparten las enfermedades dentro de este grupo es el mecanismo inmunitario. Ahora, también está la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejo. En ocasiones se liberan tantos anticuerpos en contra de varios antígenos propios que no van a generar una reacción en el lugar, sino que van a viajar en el torrente sanguíneo y se van a acumular en los vasos, produciendo la inflamación de este, como son las vasculitis. Claro que todos los órganos de nuestro cuerpo tienen vasos sanguíneos. Entonces las vasculitis pueden afectar a prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. La enfermedad prototipo de este tipo de hipersensibilidad es el lupus eritematoso sistémico, que puede afectar, como les decía, todos los órganos de nuestro cuerpo. A veces se suelen manifestar en órganos que tienen una alta vascularización y son específicos ahí, como en la glomerulonefritis, la enfermedad del suero o la reacción de Artus. En la hipersensibilidad tipo 4, pues ya sabemos que la inmunidad celular, los linfocitos que más juegan su rol ahí son los macrófagos y los linfocitos T helper y citotóxicos. Entonces vamos a ver una combinación de ellos y todos sus efectos, como son la liberación de citocinas, la inflamación, los macrófagos y además la citotoxicidad inducida por los linfocitos T. Cuando hablamos de citotoxicidad nos referimos a que ese linfocito T citotóxico es capaz de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad en una célula infectada. No sé si se acuerdan del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, acá tenemos la célula que antes estaba sana y tenía en su membrana un complejo mayor de histocompatibilidad que dice, yo soy de génesis y estoy sana. Entonces venía el linfocito T a través de sus receptores T, reconocía ese complejo y dejaba tranquila a la célula. Sin embargo, esta célula adquirió una infección. Y entonces en el complejo mayor de histocompatibilidad reflejó esa infección. Puede ser viral. Entonces dice, yo soy de génesis, pero tengo una partícula viral en mi interior. Entonces los linfocitos T citotóxicos que fueron atraídos por esta infección vienen y reconocen ese complejo y miran ese péptido e inmediatamente inducen una muerte celular programada en esa célula infectada. ¿Por qué nos produce problemas esto? Bueno, si tenemos muchas células infectadas o si el linfocito T se vuelve loco y no importa que no tenga el péptido, induce la muerte en ese epitelio, entonces obviamente vamos a dañar demasiado tejido normal y eso va a llevar a que el órgano, ¿verdad? O el tejido que posee ese epitelio o esa célula deje de funcionar adecuadamente. Como ocurre en las hepatitis o como ocurre en la tuberculosis, donde también las células inflamatorias se conglomeran tanto, forman unas cosas llamadas granulomas y empiezan a reemplazar al tejido normal del pulmón. Entonces el pulmón obviamente ya no puede hacer su función normal y el paciente empieza a presentar tos, hemoptisis, dificultad respiratoria. Entonces aquí tenemos el ejemplo como es la tuberculosis y también la diabetes mellitus tipo 1, donde esta reacción se va dirigida hacia los islotes pancreáticos y la destrucción de ese tejido induce la falta de insulina.
Preguntas hasta acá, muchachos. Yo sé que voy rápido, pero por favor lleven el hilo. Si no lo llevan, me detienen. Alguien que demuestre señales de vida, por favor. Todo bien. Todo bien, profe. Ok, Todo bien, profe. muchas gracias. Después me dicen qué les pareció la guía. Estaba sencilla, concisa, precisa. Y ya saben que no quiero copy-paste. Ok, como les había mencionado, en la hipersensibilidad inmediata o tipo 1, nuestros principales actores son los mastocitos y la inmunoglobulina E. ¿Quién es el encargado principal de secretar inmunoglobulina E? Bueno, están los eosinófilos, que son unos leucocitos circulantes que tienden a viajar al tejido, ¿verdad? Para la liberación de ese anticuerpo, que es la inmunoglobulina. Normalmente, la hipersensibilidad inmediata tiene dos picos. Tienes, como dice, la reacción inmediata después de la exposición al alergeno y después pueden tener un pico secundario después de los 2 días de exposición en el cual se mantienen las manifestaciones clínicas. Por eso, pues a los pacientes que llegan con alergias, por ejemplo, a la picadura de animales o alergias alimenticias, se les tiene que explicar que con una inyección o con 2 pastillas no se le van a curar al 100% los síntomas, sino que tienen que cumplir un esquema de tratamiento de 5 a 10, incluso 15 días. ¿Cómo se produce esta patología? Bueno, normalmente se da en dos fases. Tenemos una fase de exposición primaria y después tenemos una fase de nueva exposición. Normalmente esta segunda es mucho más severa que la primera. Entonces, el alergeno es una sustancia antigénica que no es patógena, pero el cuerpo la mira como exógeno. ¿Por qué es exógeno? Entonces llega el polen, no nos puede enfermar, pero no es nuestro. Es reconocido por la célula dendrítica, que es una de nuestras células centinela, y esta estimula al linfocito T virgen, induciendo su cambio a un T helper 2. No sé si se acuerdan que vimos a los helper 1, que inducen la respuesta celular, los helper 2, que inducen la respuesta humoral, y los helper 17, que son más reguladores. Entonces, este antígeno, con su célula presentadora de antígeno, convierte al linfocito T virgen en un linfocito helper 2. Y este tiene como acción activar la inmunidad humoral. ¿Quién hace la actividad humoral? La inmunidad humoral. Bueno, los linfocitos B, que son los únicos con la capacidad de producir anticuerpos o inmunoglobulina. Entonces, este helper 2 activa a este linfocito B, que activado se convierte en una célula B o célula plasmática, con la consecuente secreción de la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a viajar al sitio, ¿verdad? De donde se entró el polen y va a activar a los mastocitos, los cuales van a liberar sus gránulos. ¿Cuáles son los gránulos? Bueno, la histamina, qué sé yo. A esta parte de acá se le llama sensibilización. La histamina es el principal componente de los gránulos de los mastocitos, pero también podemos encontrar serotonina, ¿cómo se llama este anticoagulante? Pueden tener heparina también, etc. El punto es que estos mastocitos, además de tener esta reacción inicial que es leve, quedan marcados por esa inmunoglobulina E, cuya fracción, no sé si logran ver ahí, la estructura de los anticuerpos, esta es la fracción constante que me dice que esta es una inmunoglobulina E, y esta es la fracción variable que es capaz de reconocer únicamente a este antígeno. Entonces,
ese anticuerpo creado en este momento marca al mastocito y lo deja predispuesto a exagerar. Es como cuando te la pegan una vez, cuando te la vuelven a pegar, vos haces un escándalo, ya quedas sensibilizado. Entonces lo mismo pasa con los mastocitos. Entonces, ¿qué tenemos? En una nueva exposición, cuando el mastocito ya está, recuerden que él es una célula centinela y ya está marcado. Entonces volvemos a exponernos a este mismo alergeno. Entonces el mastocito inmediatamente libera muchos más mediadores inflamatorios, lo cual va a ser una reacción inmediata, severa, que nosotros en la anafilaxis lo hemos visto clínicamente como hipotensión por la vasodilatación sistémica, fiebre, bueno, la hipotensión, que es lo más severo debido bueno, también el aumento de la permeabilidad, lo cual lleva a edema. Ustedes no sé si han visto un paciente con alergia severa, que se le inflaman los ojos, se le inflaman las manos, si se le inflama la laringe no puede respirar, etc. Entonces, esto es la reacción exagerada cuando te la vuelven a pegar. Es decir, cuando hay una nueva exposición al alergeno. Entonces, los mediadores vasoactivos y lipídicos hacen la hipersensibilidad inmediata y después quedan liberando algunas citocinas que son las responsables de la fase tardía. Pero esto es después de la nueva exposición, es decir, de la reexposición. Ahora, esta es una base, muchachos, esta lógica es porque yo les digo de que los niños tienen que chanchificarse. ¿Qué significa chanchificarse? Si vos en la vida temprana del niño no lo expones a los alergenos ambientales, no salen al campo, no tocan polvo, no se ensucian, entonces ellos siempre van a tener linfocitos con estos receptores que no conocen a este alergeno. ¿Ya? Desde chiquitos, si ellos lo reconocieran, harían la selección clonal que les hablé el día de ayer y eliminaríamos a estos linfocitos que no deberían existir, porque pues el cuerpo en la edad temprana va a saber que esto es exógeno, pero no es patógeno. En cambio, los niños que son cuidados con extrema limpieza, con exagerada limpieza, cuando llega la vida del infante, si el infante ya es cuando entran al colegio, y se exponen por primera vez a estos alergenos, entonces ellos tienden a hacer este tipo de hipersensibilidad y entonces desarrollan las alergias. Entonces, en la vida temprana, les estoy hablando del lactante, cuando están empezando a caminar, ellos tienen que exponerse para que en la vida escolar, que es cuando ya empiezan a aparecer las alergias, no hagan todo este mecanismo de la hipersensibilidad inmediata. Es una teoría, todavía no se ha comprobado, pero para mí pues tiene mucha lógica. Si no sé si tienen preguntas. Aquí tenemos un ejemplo de los mediadores. Obviamente tiene que haber un antígeno que va a ser un alergeno, que es una sustancia externa, pero que no debería hacernos daño. Como por ejemplo el polvo, el polen, el maní, por la proteína de los mariscos, etc. La inmunoglobulina es importantísima. Los parásitos incluso pueden inducir alergias cruzadas porque ellos también son atacados por inmunoglobulina E. Y pues dentro de los gránulos que se liberan tenemos la histamina, como les había dicho, que es muy importante. Ya sabemos que la acción de la histamina es la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, y eso puede, en buen español nica, joder todo el sistema cardiovascular. Además tenemos las proteasas, tenemos las prostaglandinas, leucotrienos, que son mediadores inflamatorios, que van a inducir estos cambios como la infiltración leucocitaria, daño epitelial, broncoespasmo, y pues además
tenemos el factor activador de plaquetas que puede inducir incluso a coagulopatía en un paciente en anafilaxia. Ejemplos, bueno, ya hablamos de la anafilaxia, el asma bronquial es un ejemplo de hipersensibilidad inmediata, todas esas prostaglandinas, ¿verdad? Dentro de los cuales están los leucotrienos, van a inducir vasodilatación y broncoconstricción y van a llevar al paciente a dificultad respiratoria. Las rinitis y las alergias alimentarias, como les había mencionado. Ahora, en la hipersensibilidad tipo 2, podemos tener su activación por 3 mecanismos principales. O podemos decir que tiene 3 maneras de hacer daño. Cuando el anticuerpo reconoce, ¿verdad? Opsoninas sobre células propias. Ya habíamos dicho ayer que el sistema complemento, como por ejemplo el C3b, puede opsonizar células, pero si el sistema inmunitario se volvió loco y opsonizó una célula propia, entonces también vamos a tener anticuerpos que van a opsonizar por encima de ese sistema complemento y va a activar, ¿verdad?, los receptores para la fagocito, realizando o induciendo la fagocitosis de células propias, con su consecuente daño o lisis, ¿ya? Entonces, la opsonización y fagocitosis es una manera que hace daño o que no. Sí, en la cual nos hace daño la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Otra opción es que estos anticuerpos induzcan al sistema complemento. Entonces, el anticuerpo también por sí mismo puede opsonizar, ¿verdad?, la pared celular del tejido propio. Y cuando un tejido propio está opsonizado, normalmente activa la cascada de complemento, dijimos ayer que en la vía clásica. Esa activación de la vía complemento puede tener 2 efectos. Activar a los neutrófilos para que induzcan a una mayor inflamación y lesión tisular. Y además también pueden hacer el complejo de ataque de membrana, en el cual se lisan las células debido a que se abren poros en los cuales entra el agua y pues prácticamente la célula explota. Entonces tenemos opsonización y fagocitosis, inflamación, ¿verdad?, activando al complemento, el cual también llama a más neutrófilos que hagan lesión tisular. Y por último, cuando los anticuerpos funcionan como interruptores de telecomunicaciones. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de la comunicación que se da entre células de nuestro cuerpo se hace a través de sustancias producidas por una célula y receptores en la célula que tiene que recibir el mensaje. Esto pues lo podemos ver en las terminaciones nerviosas, en donde en la membrana presináptica se libera acetilcolina y en la membrana postsináptica, que por ejemplo es el músculo, tenemos receptores para la acetilcolina o receptores colinérgicos. Entonces hay una enfermedad que se llama miastenia gravis, en la cual tenemos anticuerpos específicos contra estos receptores. Entonces, el anticuerpo viene, ocupa ese lugar, y aunque vos tengas mucha acetilcolina, el receptor no se estimula y por lo tanto no tenemos el efecto esperado en el músculo. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, normalmente la acetilcolina induce la contracción muscular, la tonía muscular, no tonía la estudiante, ¿verdad? La tonía, tono muscular. Entonces, como no puede haber tono muscular, estos pacientes presentan flacidez. Ya, entonces es una flacidez ascendente que va desde los miembros inferiores y que produce la muerte cuando alcanza los músculos respiratorios, pues porque el paciente no puede respirar por sí solo. Y bueno, otra disfunción que puede hacer a nivel de receptores es que en vez de bloquearlo, lo sobreestimula.
Entonces, acá vemos que el anticuerpo se une al receptor para TSH que está presente en las células tiroideas. Normalmente la TSH induce la producción de hormonas tiroideas. Entonces aquí llega el anticuerpo y sobreestimula esa producción. Entonces mi paciente empieza a presentar clínicamente, por ejemplo, hipertiroidismo. Entonces aquí pueden ver todo el complejo de mecanismos que tienen los anticuerpos para generar hipersensibilidad. Por tanto, pues existen un montón de ejemplos, como pueden ver acá. En la anemia hemolítica tenemos la inducción de la fagocitosis, como podemos ver aquí, y eso va a inducir a hemólisis y anemia. En lo que es el síndrome de Goodpasture, ¿verdad? Los anticuerpos van a mediar a través del complemento la inflamación de los glomérulos y entonces mis pacientes van a presentar nefritis o pueden presentar hemorragia pulmonar. Y pues en la miastenia gravis, que es un tipo de hipertiroidismo, porque se ataca al receptor para TSH a través de anticuerpos. O, por ejemplo, la miastenia gravis, que ya les había hablado, en donde más bien se bloquea el receptor para acetilcolina. Aquí existen una amplia variedad. Se dice que el lupus hasta cierto punto también puede actuar de esta manera, pero se cree más ampliamente que ataca a través de la hipersensibilidad tipo 3, que es la que vamos a ver ahorita. ¿Preguntas? Ok. Entonces, como les había mencionado antes, en el cuerpo o en la circulación sanguínea tenemos un montón de antígenos que puede que sean propios, que no deberíamos reaccionar en contra de ellos. Pero por XY motivo que vamos a ver más adelante, se producen un montón de anticuerpos que se empiezan a unir contra esa gran cantidad de antígenos que circulan en la sangre. Entonces, eso forma una estructura llamada inmunocomplejo. Los inmunocomplejos son anticuerpos adheridos fuertemente a antígenos que no deberían ser eliminados, pero pues que hacen ese fuerte enlace. Eventualmente estos inmunocomplejos no son tanta cantidad que el sistema inmunitario no los va a poder eliminar, como pasa aquí. Entonces, estos inmunocomplejos van a viajar en el torrente sanguíneo y se van a depositar en la pared del vaso, generalmente en los vasos más pequeños, como las arteriolas o vénulas. Entonces, la fracción constante de mi anticuerpo se va a adosar firmemente en el endotelio vascular y va a inducir una inflamación del dicho endotelio. Cuando a ustedes se les inflaman las amígdalas, se llama amigdalitis. En cambio, acá se les inflaman los vasos sanguíneos, ¿ya? Llegan neutrófilos, se agregan las plaquetas, se llena de agua la membrana basal. Entonces, toda esta inflamación de los vasos sanguíneos se llama vasculitis. ¿Cuál es el problema? Todos mis órganos tienen vasos sanguíneos, todos pueden manifestar vasculitis. Y la función de los vasos sanguíneos es llevar sangre y nutrientes y traer productos de desecho. Si yo comprometo a la vasculatura, entonces comprometo la vitalidad del órgano. Por eso es que las vasculitis van a generar disfunción en múltiples órganos, a como ocurre en el lupus eritematoso sistémico. En el lupus eritematoso sistémico se generan anticuerpos contra material nuclear. ¿Qué células tienen núcleos en nuestro cuerpo? Casi todas. Entonces, esa cantidad de antígenos circulantes van a producir inmunocomplejos que se pueden depositar en cualquier parte. También tenemos la glomerulonefritis estreptocóxica. Cuando, por ejemplo, tenés una infección por estreptococo, que normalmente entra por la garganta, genera una gran cantidad de inmunocomplejos que pueden adosarse a la pared o la membrana basal glomerular y pues por una amigdalitis vas a terminar con una nefritis o una disfunción renal aguda. Y pues esos son los dos ejemplos principales de este tipo de
patología. Nos vamos a salir para que el video no quede entrecortado a la mitad de la explicación de la hipersensibilidad tipo 4 y nos volvemos a conectar ahorita. ¿Ok? Bueno, creo que están claros. Se vuelven a conectar, porfa.